Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir a las manifestaciones clínicas, a la metodología diagnóstica y a la aproximación terapéutica de las afecciones del pericardio. Como todos recordamos, desde el punto de vista anatómico, el pericardio consta de tres membranas: el pericardio fibroso, el pericardio seroso, del cual a su vez dependen el pericardio parietal y el pericardio visceral. Estas dos últimas hojas del pericardio tenemos que recordarlas porque es entre ellas y en ellas donde se producen la mayoría de las manifestaciones clínicas de las enfermedades del pericardio, ya sea la acumulación de fluido dentro de la cavidad pericárdica como la inflamación de las dos hojas del pericardio. Específicamente nos vamos a referir a los síndromes de pericarditis, que comprenden las pericarditis agudas, las formas recurrentes de pericarditis aguda, la pericarditis crónica cuando lleva más de 3 meses de evolución y una forma intermedia que es la pericarditis persistente, entre 4 a 6 semanas pero menos de 3 meses, a los síndromes de derrame pericárdico y su complicación más grave, más temida y más mortal, que es el taponamiento pericárdico, a las pericarditis crónicas de tipo constrictivas y a una variante poco frecuente que combina el derrame pericárdico con la constricción pericárdica y que se denomina pericarditis efusivo-constrictiva. Vamos a comenzar analizando un caso clínico típico. Una mujer de 24 años de edad consultó por dolor precordial izquierdo, que aumenta con la respiración, y fiebre de 24 horas de evolución. Como antecedentes había padecido un síndrome de tipo gripal o de infección inespecífica del tracto respiratorio superior una semana antes. Al examen físico, la paciente tenía 37 grados 8 de temperatura axilar, 90 por minuto de frecuencia cardíaca y 20 por minuto de frecuencia respiratoria. Se ocultaba un frote pericárdico en el mesocardio, era dudosa la presencia de un frote pleural en el hemitórax izquierdo, la placa de tórax se presentaba normal y en el laboratorio tenía un hemograma normal con una eritrosedimentación de 40 milímetros y una proteína C reactiva elevada de 20 unidades. La CK y la troponina T eran normales. El signo semiológico más típico que hay que buscar en las pericarditis agudas es la presencia del frote pericárdico que se ocultaba en esta paciente. El frote pericárdico debe ser buscado, como muestra la fotografía, apoyando la membrana del estetoscopio en la zona del mesocardio preferentemente, con el paciente en inclinación hacia adelante, a veces en inclinación máxima, como muestra la foto de la derecha, y en expiración máxima para facilitar la ocultación de este fenómeno. Cuando uno sospecha pericarditis aguda, debemos recurrir además a algunas pruebas de laboratorio, observar el electrocardiograma y practicar un ecocardiograma. En el laboratorio, ¿qué podemos esperar? Bueno, en ocasiones se observa leucocitosis, suele haber marcadores de inflamación incrementados como la eritrosedimentación y la proteína C reactiva, y cuando hay miocarditis asociada, lo cual conlleva un pronóstico más reservado, y son casos de pronóstico a veces grave, en esos casos se puede observar elevación de la CPK y marcadores de injuria como la troponina. Lo que en general no se recomienda ni se efectúa son estudios serológicos o de cultivos o de búsqueda de virus, ya que encontrarlos no reportan un cambio terapéutico ni evolutivo. Acá observamos un trazado electrocardiográfico correspondiente a la paciente presentada, donde se observan los cambios típicos de la pericarditis aguda, que básicamente consisten en cambios difusos, o sea, en todas las caras del corazón, con elevación del segmento ST, típicamente cóncavo hacia arriba, a la inversa de lo que ocurre en los cambios motivados por isquemia, y un infranivel del segmento PR, esta última alteración no tan frecuente pero muy característica de la pericarditis aguda. Los cambios del ST y de la onda T, como se muestran en los dibujos de la parte de abajo,
tienen estadios evolutivos, desde la parte aguda, el estadio 1, con el supranivel característico y el infranivel del PR, hasta llegar a un estadio 3 donde se invierte la onda T. Finalmente, cuando el cuadro resuelve, pasa a tener nivelados el ST, la onda T vuelve a ser positiva y el segmento ST también está nivelado. Sospechando entonces una pericaritis aguda por dolor, la presencia del frote y fiebre de poca cuantía, ¿cómo se hace el diagnóstico o cómo se confirma el diagnóstico y cómo se hace el tratamiento? En definitiva, la pericaritis aguda es la inflamación aguda del pericardio que puede cursar con o sin derrame y puede ocurrir como una entidad clínica aislada o ser la manifestación de una enfermedad sistémica. En la enorme mayoría de los casos, en el 90%, la causa es viral o idiopática, porque si bien se supone la causa viral, no siempre logramos demostrarla. El resto, el 10% restante, responde a diversas etiologías. Estas etiologías, dejando de lado entonces lo más frecuente que son las infecciosas, virales y las idiopáticas, son otras infecciones. En nuestro medio hay que recordar en particular la pericaritis tuberculosa, que más frecuentemente va a ser subaguda o crónica, las pericaritis en el contexto de enfermedades autoinmunes sistémicas, ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la pericaritis de la uremia, de los trastornos tiroideos, de las enfermedades de órganos vecinos, muchas veces se combina con pleuropericarditis, las traumáticas y el hemopericardio, las neoplásicas, que son muy frecuentes, sobre todo lo veremos en los síndromes de derrame pleural, las actínicas, las posinfartos precoces y tardías, y las que siguen al posoperatorio de cirugía cardiovascular y cirugía torácica, dentro de ellas el conocido síndrome post-pericardiotomía. Se han establecido criterios diagnósticos de pericaritis aguda, que en general comprenden la presencia de un dolor torácico típico, el hallazgo del frote pericárdico, cambios electrocardiográficos sugestivos, que son los que hemos mencionado, y en algunos de estos criterios la presencia, en general por ecocardiograma, de un derrame pericárdico nuevo o en aumento. En algunos criterios se incluyen además la presencia de marcadores de inflamación, en particular de la proteína C reactiva, en las formas agudas y en las formas recurrentes. Las manifestaciones clínicas entonces que sugieren esta enfermedad son básicamente la presencia del dolor, el dolor torácico que puede ser retroesternal y o precordial izquierdo, que en general es de instalación brusca, que puede ser severo, que característicamente se agudiza con la inspiración y en posición supina y que alivia sentándose hacia adelante. Habíamos comentado que el hallazgo clásico, típico, es la ocultación del frote pericárdico, pero no todos los pacientes tienen frote pericárdico y además este hallazgo ocultatorio puede ser inconstante y transitorio. Cuando se presenta, el frote es un ruido rudo que puede tener 1, 2 o hasta 3 componentes. En general es sistólico y diastólico, pudiendo tener un tercer componente de refuerzo presistólico que no siempre está. Se diferencia del frote pleural, con el cual a veces coexiste porque persiste en la apnea. Muchos pacientes tienen fiebre, pero en general es de poca cuantía. Si la fiebre supera los 38 grados o se acompaña de escalofríos, sugiere la presencia de una pericaritis purulenta, que es una situación mucho más grave y de peor pronóstico. El ecocardiograma es un estudio complementario muy valioso para el diagnóstico de la pericaritis y de los derrames pericárdicos, sobre todo cuando muestra esto último, la presencia de fluido en el pericardio, que se define como severo si supera los 20 milímetros de espesor, como se muestra en esta foto. Una vez diagnosticada la pericaritis aguda, nos tenemos que plantear el tratamiento. Y el tratamiento se basa en la utilización de antiinflamatorios no esteroides asociados a colchicina. Merece hacerse un comentario con respecto a esta última droga. Hasta el tratamiento clásico de la pericaritis aguda idiopática o viral era solo con antiinflamatorios y se reservaba el uso o la asociación con colchicina para las recurrencias. Ya hay varios estudios, el primero
el más importante de ellos, uno de los primeros, fue el estudio COPE, que claramente mostró que asociar colchicina a los antiinflamatorios no esteroides desde el primer evento, antes de la primera recurrencia, reduce justamente las recaídas de la enfermedad. Comparando colchicina con aspirina versus aspirina con placebo, se observa que la reducción de los síntomas se produce rápidamente y que se reduce la recurrencia seguidos a 1 año y medio en los pacientes tratados con ambas drogas. Aquí vemos los resultados del estudio COPE, que fue publicado en el año 2005, donde se muestra en las curvas de abajo claramente la asociación de colchicina reduce en forma significativa la recurrencia de eventos de pericarditis. Un trial más reciente, publicado en el 2013, también en forma randomizada, demuestra en forma estadísticamente significativa que la asociación de colchicina a los antiinflamatorios reduce la posibilidad de tener recurrencias. El tratamiento entonces de una pericarditis aguda, idiopática o viral, es el uso de un antiinflamatorio que puede ser aspirina, puede ser indometacina o puede ser ibuprofeno. Esta última droga probablemente es la más utilizada en dosis que van de 1200 a los 3600 miligramos por día. Tiene menos efectos adversos que el resto de las drogas. La aspirina puede ser de elección en pacientes con cardiopatía isquémica y la indometacina, todo lo contrario, debe evitarse en el caso de enfermedad coronaria. La dosis de colchicina, como dijimos, siempre debe asociarse. Es de 1 a 2 miligramos en las primeras 48 horas, seguidas de 1 miligramo por día durante al menos 3 a 6 meses. Se recomienda una reducción a la mitad de la dosis en personas que pesan menos de 70 kilogramos. En este cuadro recopilamos entonces los datos acerca de las drogas más utilizadas, su dosis de ataque, la duración del tratamiento y el nivel de evidencia de su eficacia. Fíjense que en este cuadro también figura el uso de prednisona o de corticoides. En el caso de la prednisona en dosis de 0,2 a 0,5 miligramos por kilo y por día durante 2 semanas en el primer episodio. ¿Qué podemos decir de los corticoides? Que son efectivos, los pacientes pueden responder rápidamente. El problema es que se ha demostrado que tratar una pericarditis aguda con esteroides incrementa la posibilidad de recurrencias. Por lo tanto, no se recomiendan de primera línea y solo se administran cuando no pueden darse antiinflamatorios no esteroides por contraindicaciones o cuando estos son inefectivos. Las dosis recomendadas en la bibliografía son variables, desde dosis bajas a dosis intermedias y durante al menos un mes. Pero, reiterando, no se recomiendan de primera línea porque las recurrencias son más frecuentes en los pacientes tratados con corticoides. Si debemos emplearlos, el tapering, el descenso, debe hacerse progresivamente. Acá se muestra uno de los esquemas potenciales de descenso hasta suspensión o llegar a dosis muy bajas de corticoterapia crónica. Debe hacerse lentamente, como dijimos, y comenzar este descenso cuando el paciente está asintomático y con marcadores de inflamación normalizados. Hay algunos elementos que tenemos que tener en cuenta en pacientes con pericarditis aguda que son predictores de mal pronóstico o de mala evolución o de mayor riesgo y que en definitiva son indicaciones de internación clásicos. Uno de ellos es la fiebre mayor a 38 grados o la presencia de escalofríos, que como ya mencionamos puede sugerir la presencia de una pericarditis purulenta que de mucha peor evolución. Los pacientes que tienen instalación subaguda, que no es un cuadro bien abrupto, agudo, pueden responder a otras etiologías y requerir estudios y por lo tanto deben ser internados. Los pacientes que tienen derrame pericárdico importante, como ya vimos definido con un tamaño mayor a 20 milímetros en el ecocardiograma. Obviamente los pacientes que tienen taponamiento cardíaco o que tienen elementos ecocardiográficos que indican la inminencia de un taponamiento cardíaco, los pacientes que tienen mala respuesta al tratamiento con antiinflamatorios, los pacientes inmunosuprimidos,
las pericarditis asociadas a traumatismos de tórax, los pacientes con pericarditis y que tienen antecedentes o que están recibiendo terapia anticoagulante, es un grupo que hay que considerarlo porque el riesgo de la hemorragia en la cavidad pericárdica y la complicación con taponamiento es muy importante. Y los pacientes, también hay que remarcarlos, que tienen compromiso miocárdico evidenciado por la presencia de marcadores de injuria o de necrosis o la disfunción miocárdica en el ecocardiograma. En definitiva, el manejo de la pericarditis aguda, podemos ver cómo se puede sistematizar en este gráfico que estamos mostrando. Lo primero, luego el diagnóstico, es ver si el paciente tiene factores de riesgo, de mala evolución, o si no los tiene. En el caso que tenga factores de riesgo de mala evolución, el paciente debe ser internado y tratado y buscar la etiología. De no ser así, el paciente se trata con antiinflamatorios no esteroides asociados a colchicina. Si tiene buena evolución, el paciente puede ser manejado ambulatoriamente y de no ser así, puede ser considerado un paciente de riesgo moderado. Considera entonces también la internación y la búsqueda de la etiología. Continuamos con el caso clínico. La paciente anterior recibe tratamiento con antiinflamatorios, en este caso había recibido indometacina durante un mes y tuvo una evolución favorable. A los 3 meses consulta por un cuadro similar. Nos preguntamos, ¿cómo debe ser interpretado y manejado este nuevo cuadro actual? Acá entramos en el rubro que denominamos pericarditis recurrente, que es la que se produce de 4 a 6 semanas posteriores al evento previo. En esta diapositiva vemos entonces que los pacientes pueden tener un único episodio agudo de pericarditis aguda, mejorar, tener un intervalo libre de 4 a 6 semanas y tener recurrencia. Hablamos de pericarditis recurrente. En la parte superior vemos que hay un grupo de pacientes que tienen síntomas que superan los 3 meses. Allí hablamos de pericarditis crónica. Y en el medio hay una categoría intermedia de pacientes que tienen síntomas por más de 4 a 6 semanas, pero por menos de 3 meses, y que denominamos pericarditis persistente. Estos pacientes pueden evolucionar hacia la cronicidad o hacia la resolución con el tratamiento adecuado. La pericarditis recurrente, cuando un paciente con pericarditis aguda tiene recurrencias, existen algunas evidencias que se trata de un proceso autoinmune, como las que figuran ahí: periodo de latencia prolongado, a veces se detectan anticuerpos anticardíacos, suelen tener rápida respuesta a los corticoides, puede acompañar a otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, y asociarse a algunas alteraciones genéticas. En realidad se discute si sería un síndrome de tipo autoinmune o un síndrome de tipo autoinflamatorio. Así lo podemos ver graficado en esta diapositiva, donde se observa que, ya sea por un proceso autoinflamatorio que activa la inmunidad innata, o por un proceso autoinmune que más bien actúa sobre la inmunidad adaptativa, de ambos mecanismos se activa el inflamosoma, que con sus mediadores van a terminar dando lugar al proceso inflamatorio. También se pueden observar, que después discutiremos, los distintos recursos terapéuticos y su lugar de acción en cada uno de estos procesos. Lo cierto es que desde el punto de vista del tratamiento está claramente demostrado que la asociación de colchicina a los antiinflamatorios o eventualmente a los corticoides en ciertos casos seleccionados suele ser más efectiva que los antiinflamatorios solos, tanto en la resolución del cuadro inflamatorio agudo en la recurrencia, como en la posibilidad de tener nuevas recurrencias posteriormente a la primera, o sea que se haga una pericarditis recurrente con varios episodios. Debe asociarse colchicina a la aspirina. Como ven acá, en este trabajo, el estudio CORE, se ve que el uso de corticoides solamente, en la barra del gráfico, en la barra de abajo, sería la peor elección, porque es el tratamiento que se asocia con
mucha mayor posibilidad de tener nuevos eventos de pericarditis. En el caso de las pericarditis recurrentes con múltiples recurrencias o que sean dependientes del tratamiento crónico con corticoides, el cual tiene efectos colaterales muchas veces inaceptables, existen 3 recursos terapéuticos sin demasiada evidencia en cada uno de ellos por la cantidad de casos, antes de llegar al tratamiento quirúrgico que sería la pericardiectomía. Estos 3 recursos terapéuticos son el uso de azatioprina como inmunosupresor, de anakinra o de gamma globulina intravenosa en pulsos. Como ven en la diapositiva, los mecanismos de acción de estos 3 recursos farmacológicos son en distintos puntos. Todavía no se han efectuado ensayos, por lo menos no publicados, de combinación de estos 3 tratamientos. Posiblemente el de primera elección entre ellos, por mayor experiencia, sea la azatioprina, aunque quizás los mejores resultados se obtendrían con el uso de anakinra, que directamente es un bloqueador de la interleuquina 1. En definitiva, podemos sistematizar el manejo de la pericarditis aguda y su recurrencia como vemos acá. Primer evento, estratificamos a los pacientes. El tratamiento de primera línea es el uso de aspirina u otros antiinflamatorios, repito que en general se utiliza ibuprofeno, con colchicina y con cierta restricción en la actividad física hasta que desaparezca el periodo agudo, hasta que mejore. De segunda línea es el uso de bajas dosis de corticoides, solamente en casos que no puedan usarse los antiinflamatorios y después de excluir enfermedades infecciosas bacterianas o tuberculosas. En el caso de la recurrencia, de la primera recurrencia, luego de las 4 a 6 semanas y habiendo mejorado el episodio inicial, nuevamente el tratamiento de primera línea es el uso de antiinflamatorios con colchicina y restricción de la actividad física. De segunda línea es el uso de los corticoides, nuevamente en caso de que no puedan usarse los AINES. Y hay tratamientos ulteriores para pacientes con pericarditis recurrente, que tienen varios eventos de recurrencia, todos con poca experiencia, solamente en trials no controlados de pequeños grupos de pacientes, como ser el uso de gamma globulina intravenosa, el uso de inmunosupresores y finalmente en algunos casos de pericarditis múltiples recurrencias que no responden a estos tratamientos se puede plantear el tratamiento quirúrgico efectuando una pericardiectomía. Realmente es poco frecuente llegar a esta situación en caso de pericarditis agudas recurrentes. Cuando la pericarditis tiene síntomas, dijimos, de al menos 3 meses de evolución, superando los mismos, hablamos de pericarditis crónica. Estas pericarditis crónicas se dividen en pericarditis crónicas efusivas, son aquellas que se acompañan de derrame en el pericardio. Este derrame a su vez puede ser inflamatorio o puede ser un derrame seroso denominado hidropericardio. Pueden ser adhesivas cuando comienzan a tener adherencias entre las hojas visceral y parietal del pericardio con líquido todavía en la cavidad pericárdica, o llegar a las formas constrictivas cuando el pericardio queda muy engrosado, fibrosado, ya sin líquido en su cavidad y con constricción miocárdica. Los síntomas de la pericarditis crónica, repito, aquella que tiene síntomas por más de 3 meses, siguen siendo los más frecuentes el dolor torácico, con las mismas o parecidas características a las formas agudas. Son frecuentes las palpitaciones, a veces los pacientes pueden incluso tener arritmias supraventriculares, y la mayoría de los pacientes refieren fatiga, astenia, adinamia y cansancio. Estos síntomas están relacionados con el grado de compresión cardíaca que la magnitud del derrame o del engrosamiento pericárdico provoquen y los síntomas provocados por la inflamación del pericardio, la inflamación persistente en las formas crónicas. En esta placa de tórax vemos un franco aumento del índice cardiotorácico con pulmones relativamente claros, o sea, sin claros signos de insuficiencia cardíaca, de congestión venosa. Estas siluetas cardíacas aumentadas de tamaño a veces adoptan la forma llamada embotellón, que son bastante características de los derrames pericárdicos grandes, de magnitud importante,
que pueden verse en las pericarditis crónicas o en otras causas de derrame pericárdico. Con estudios especiales como de resonancia magnética, que es lo que vemos en esta diapositiva, fíjense a la izquierda, son estudios de resonancia magnética en tiempo T2, las flechas señalan la presencia del líquido pericárdico que se ve blanco, hiperintenso en resonancia magnética, en circunferencial con magnitud importante. Hacia la derecha vemos los mismos cortes en tiempos T1 con gadolinio y las flechas están marcando el refuerzo, la hiperintensidad de las hojas parietal y también en parte de la visceral del pericardio por inflamación persistente, además de la presencia del líquido en la cavidad pericárdica que en el tiempo T1 se ve oscuro, o sea, hipointenso. El derrame pericárdico se puede clasificar de distintas maneras según distintos ítems. Por el tiempo de evolución puede ser agudo, subagudo o crónico. Por el tamaño puede ser leve, moderado o severo, el tamaño en general medido por ecocardiografía, aunque puede ser medido también por tomografía o resonancia. Por su distribución puede ser circunferencial, o sea que ocupa toda la circunferencia del corazón, o puede estar loculado, estar en algunos sectores. Por el efecto hemodinámico, si es que lo producen, son derrames que pueden ser sin taponamiento, con constricción miocárdica o una forma mixta donde hay líquido y constricción, que son las pericarditis crónicas efusivo-constrictivas. Y por la composición o tipo de líquido, cuando uno hace una pericardiocentesis y obtiene líquido pericárdico para su estudio, pueden ser trasudados, pueden ser exudados, puede haber sangre y hablamos de hemopericardio, puede haber pus, hablamos de piopericardio. Poco frecuentemente hay derrames pericárdicos con alto contenido de triglicéridos y hablamos de kilopericardio, y todavía menos frecuentemente y generalmente asociado a heridas penetrantes o a infecciones bacterianas piógenas, puede haber aire en la cavidad pericárdica y hablamos de neumopericardio. El derrame pericárdico también tiene diversas etiologías, que esquemáticamente las podemos dividir en infecciosas y no infecciosas. Dentro de las primeras también son frecuentes las virales, los virus que figuran en esta diapositiva. Pero debemos recordar que acá entran en juego las infecciones bacterianas, pero muy en particular y en nuestro medio, como etiología infecciosa del derrame pericárdico, tenemos que considerar la tuberculosis, etiología frecuente en nuestro país. Las motivadas por hongos o por parásitos realmente son poco frecuentes. Ahora, las causas no infecciosas son frecuentes, desde las hemodinámicas, las metabólicas, hay que recordar allí muy particularmente la pericarditis o el derrame pericárdico urémico y el derrame pericárdico que acompaña al hipotiroidismo o mixedema, a las enfermedades inflamatorias sistémicas, generalmente autoinmunes como la artritis reumatoidea, el lupus, los síndromes de injuria pericárdica, posinfarto, postpericardectomía, las enfermedades neoplásicas, en particular los tumores metastásicos. Los derrames pericárdicos neoplásicos generalmente son por metástasis de pulmón, de mama, de linfomas, de melanomas, y son una causa frecuente. Los derrames pericárdicos traumáticos, penetrantes o no penetrantes, los iatrogénicos, postquirúrgicos, los derrames pericárdicos en pacientes que han padecido radiación mediastinal reciente o remota, los tumores primarios, que son mucho menos frecuentes, pero hay que recordar el mesotelioma, y algunos derrames pericárdicos vinculados al uso de medicaciones o toxinas. Acá podemos recordar algunas medicaciones como la fenitoína, que pueden dar síndrome de tipo lupus-like y entre varias otras manifestaciones provocar pericarditis o derrame pericárdico. Cuando nos enfrentamos entonces con un paciente con derrame pericárdico, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si hay sospecha de que esto pueda ser de causa bacteriana o de etiología neoplásica. Si esto es así, son pacientes que directamente debe efectuarse una pericardiocentesis por el alto riesgo de taponamiento cardíaco, pericardiocentesis que va a ser entonces diagnóstica y terapéutica. Si no tenemos esta sospecha fundada, tenemos que ver si el paciente con derrame pericárdico, que no sea masivo,
tiene o no tiene marcadores de inflamación elevados, básicamente proteína C reactiva y clínica de pericarditis. Si esto es así, si los tienen, uno debería tratarlos como pericarditis aguda de la misma forma que dijimos antes, con antiinflamatorios y colchicina, y observar la evolución. Si no tiene clínica de pericarditis aguda o marcadores de inflamación, si la efusión pericárdica es grande, en general hay que punzarlos, hay que hacer una pericardiocentesis y buscar la etiología. De no ser así, son pacientes que pueden ser controlados evolutivamente y proceder según la evolución. Si estamos en el contexto de una enfermedad sistémica y con derrame pericárdico, probablemente lo que tenemos que hacer es tratar la enfermedad sistémica, ya que seguramente el derrame obedece a la misma etiología en la mayoría de los casos, y responderá si la enfermedad sistémica también responde. Hay algunas indicaciones que son absolutas de pericardiocentesis, que son básicamente las siguientes. Por supuesto, el taponamiento cardíaco, del cual vamos a hablar en unos minutos, la sospecha de pericarditis purulenta, como hemos mencionado, lo mismo que la sospecha de neoplasia. Estas dos situaciones es por el alto riesgo de taponamiento cardíaco, y en el caso de la pericarditis purulenta son situaciones muy graves que necesitan drenaje. Los derrames moderados a severos que no tienen respuesta al tratamiento y que también uno debe conocer la etiología y además alejar el riesgo de taponamiento también deben ser punzados. Cuando efectuamos entonces una pericardiocentesis y obtenemos líquido pericárdico, debemos enviar distintos tipos de análisis. Por supuesto, en primer lugar, los análisis químicos, para determinar si estamos frente a un transudado y un exudado, y algunos elementos extras como la adenosíndeaminasa, que ayudan para el diagnóstico de tuberculosis, lo mismo que el interferón gamma, y la láctico deshidrogenasa, que a veces está muy elevada en situaciones de neoplasia. Debemos enviar el examen citológico, por un lado para el recuento de leucocitos y la fórmula, tenemos derrames así neutrofílicos y derrames mononucleares, pero además para la búsqueda de células neoplásicas. Algunos expertos recomiendan la utilización o la determinación de marcadores tumorales en el líquido pericárdico, como varios de los que figuran allí. Lo ponemos en signo de interrogación porque en general, salvo que el paciente tenga un tumor ya diagnosticado y que alguno de estos marcadores nos ayuden a determinar si el derrame también es neoplásico, la búsqueda de marcadores tumorales sin una orientación definida en general no nos reporta mucha ayuda. Sí, por supuesto, los estudios bacteriológicos en búsqueda del bacilo de la tuberculosis fundamentalmente, pero también la tinción de gránulos cultivos para gérmenes comunes y a veces los estudios de PCR para algunos virus que pueden producir pericarditis o derrame pericárdico. Analicemos otro caso clínico. Un paciente de 65 años de edad con diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón con metástasis óseas, cerebrales y mediastinales presenta un cuadro de hipotensión severa, oligoanuria y síndrome confusional agudo. Ingresa a la guardia afebril con tensión arterial de 60-40, una frecuencia cardíaca de 120 por minuto, respiratoria de 28, se observa ingurgitación yugular de 3 en 3, sin colapso inspiratorio y pulso arterial paradojal. La placa de tórax evidencia un leve aumento del índice cardiotorácico y en el electrocardiograma se observa alternancia eléctrica. La observación prolija del cuello y en particular de las venas yugulares externas es de suma importancia en la evaluación de estos cuadros. Cuando tenemos, como muestra esta fotografía, una ingurgitación yugular máxima y que no colapsa con la inspiración, entre otros diagnósticos debemos pensar en la posibilidad de un derrame pericárdico importante. El taponamiento cardíaco o pericárdico como complicación de los derrames pericárdicos tiene una presentación clínica bastante característica en la mayoría de los casos. Hay 4 elementos que en general están presentes. Los pacientes tienen disnea habitualmente importante y se presentan taquipneicos,
y tienen pulmones sin infiltrados en las radiografías de tórax, o sea, sin congestión venosa, como si ocurre en la insuficiencia cardíaca o en otras causas de infiltrados pulmonares. Están hipotensos, muchas veces mal perfundidos, tienen elevación de la presión sistémica venosa, evidenciable como dijimos en las yugulares externas en el cuello, y están taquicárdicos. Accesoriamente a la ocultación, los ruidos cardíacos pueden ser hipofonéticos, escucharse alejados, de poca amplitud. Puede haber cardiomegalia o aumento de la silueta cardíaca en la placa. Se puede encontrar el pulso arterial paradójico o paradojal, del cual nos vamos a referir más en detalle, y a veces podemos encontrar edemas, hepatomegalia, ascitis y derrame pleural. El pulso paradójico o paradojal arterial es arterial, como dijimos, y es la disminución de la amplitud del pulso durante la inspiración. En realidad es mal llamado paradójico o paradojal porque la disminución de la amplitud en la inspiración es un fenómeno normal. Lo que ocurre es que está exagerado en los casos de taponamiento cardíaco. El pulso arterial paradojal fue descrito por Adolf Kussmaul, quien describió este fenómeno en el taponamiento cardíaco, y también describió el signo que lleva su nombre, el signo de Kussmaul, que en realidad es venoso y se observa en particular en la pericardítis constrictiva, y que es la ingurgitación de las venas yugulares durante la inspiración. Este último signo es verdaderamente paradojal. Las venas yugulares deben colapsar durante la inspiración en lugar de ingurgitarse, mientras que, nuevamente reiteramos, que el pulso paradójico arterial que se ve en el taponamiento cardíaco no es verdaderamente paradójico, sino que es la exageración de un fenómeno fisiológico. La búsqueda de este valioso signo semiológico, el pulso paradojal arterial, en general no es tan evidente como para detectarlo con la palpación del pulso, así que debemos recurrir al aparato de presión, el esfingomanómetro, para poder detectarlo. Debemos usar un tensiómetro no digital, debemos buscarlo con el paciente recostado y con respiración espontánea. No hay que decirle que el paciente tenga inspiraciones profundas. Inflar el manguito hasta que supere la tensión arterial sistólica, determinada por palpación. Disminuir lentamente la presión bajo control auscultatorio o palpatorio. Identificar la presión sistólica donde los latidos son intermitentes y luego donde se perciben todos los latidos. Y la diferencia entre estos dos puntos se considera la paradoja. Y se habla de taponamiento o de la presencia de pulso arterial paradójico cuando la diferencia es de al menos 10 milímetros de mercurio. El signo de Kussmaul no es patognomónico de pericarditis constrictiva. Aparte de poder verse en esta entidad, puede llegar a estar presente en las miocardiopatías restrictivas, en ocasiones en el cor pulmonale agudo o crónico cuando es grave, en la estenosis tricupídea grave y en el infarto de ventrículo derecho. Y esto ocurre cuando los derrames pericárdicos de determinada cuantía, el fluido se va acumulando rápidamente. El saco pericárdico tiene cierta posibilidad de distensión y de acumular líquido pericárdico más allá de la pequeña cantidad de líquido que en condiciones fisiológicas tiene. Ahora, cuando la acumulación de líquido de distinta índole se hace muy rápidamente y supera la capacidad de distensión del pericardio, el aumento de la presión dentro de la cavidad pericárdica se eleva lo suficiente como para impedir el llenado diastólico de las cavidades ventriculares, en particular las cavidades derechas, que son más delgadas. Las causas más frecuentes de esta complicación son los derrames pericárdicos neoplásicos, en ocasiones las derrames o pericarditis idiopáticas y también las urémicas. Pero también se pueden generar por los derrames pericárdicos hemorrágicos, y esto lo podemos ver tras cirugía cardíaca, los postraumáticos, en ocasiones en la tuberculosis, y recordar siempre los pacientes con pericarditis aguda que reciben tratamiento anticoagulante. Estos gráficos muestran entonces cómo la presión dentro de la cavidad pericárdica aumenta mucho más rápidamente cuando la efusión pericárdica se hace
en forma rápida, en forma aguda, como se ve a la izquierda, mientras que si la infusión se va haciendo lentamente, la posibilidad de distensión del pericardio y el aumento de la presión es menor y más lento. Finalmente, entonces, cuando tenemos un taponamiento cardíaco, cuando el fluido se ha incrementado rápidamente, provoca una incapacidad al llenado diastólico de las cavidades derechas del corazón, que habitualmente trabajan con presiones más bajas y son más vulnerables al aumento de la presión intrapericárdica. Como respuesta entonces a esta compresión de las cavidades derechas durante la diástole, aumenta la presión venosa, existe retención hídrica, el volumen cardíaco disminuye y se altera el llenado finalmente de las 4 cámaras con descenso del gasto cardíaco, dando lugar al cuadro completo de taponamiento. En el taponamiento pericárdico pueden ser importantes los cambios electrocardiográficos. El electrocardiograma puede ser normal o tener cambios no específicos del STT, pero con frecuencia se encuentra el fenómeno llamado alternancia eléctrica, que seguidamente veremos, que fundamentalmente se produce en el QRS y menos frecuentemente en la onda T, y ya en fases muy avanzadas, premortem, puede haber bradicardia y disociación electromecánica en la fase agónica. En este trazado electrocardiográfico podemos ver claramente el fenómeno de alternancia eléctrica, que consiste en que los complejos QRS alternan entre complejos de mayor amplitud y menor amplitud, en general 1 a 1. Esto se produce porque la transmisión del impulso al electrocardiograma, de la contracción ventricular al electrocardiograma, se hace distinta de ciclo a ciclo por la presencia de un derrame pericárdico importante y compresión de las cámaras cardíacas. La radiografía de tórax en el taponamiento pericárdico suele mostrar una silueta cardíaca agrandada con pulmones claros. Recordamos que la silueta cardíaca puede estar muy aumentada de tamaño, el área cardíaca, pero a veces no tanto, porque justamente el taponamiento cardíaco se hace cuando se acumula el fluido en forma aguda y por ahí no en tanta cantidad. El ecocardiograma es el estudio no invasivo más importante para corroborar, junto con la clínica, el taponamiento cardíaco. Y en el ecocardiograma lo que podemos ver, por un lado, es el derrame pericárdico y cuantificarlo, pero por otro lado podemos ver el colapso de las cavidades derechas cardíacas, tanto de la aurícula como del ventrículo derecho, que ocurre durante la diástole. Y lo importante es recordar que el colapso de la aurícula es más precoz, es altamente sensible, pero que el colapso del ventrículo derecho, el colapso diastólico del ventrículo derecho, es el más específico para el diagnóstico de taponamiento cardíaco. Cuando tenemos colapso solo auricular y no ventricular, probablemente estemos frente a un paciente con alto riesgo de taponamiento cardíaco, pero cuando tenemos colapso del ventrículo derecho, seguramente ya estamos frente a un taponamiento cardíaco. La silueta cardíaca, como dijimos, puede estar francamente aumentada y tener la imagen típica en botellón, o tener aumentos del área cardíaca no tan importantes. Lo que habitualmente se ve, como en esta radiografía, es que los pulmones no tienen signos de congestión venosa, como ocurriría si esto fuera una importante cardiomegalia con insuficiencia cardíaca. Nuevamente vemos en el trazado electrocardiográfico la alternancia eléctrica, en este caso no permanente, no todos los complejos alternan entre mayor y menor amplitud, y en la foto de abajo un corte tomográfico donde se ve un voluminoso derrame pleural a predominio izquierdo en este caso, y derrame pericárdico circunferencial a las cámaras cardíacas. Se puede comprobar también el taponamiento pericárdico mediante cateterismo cardíaco, donde se ve básicamente la igualación de las presiones entre las cavidades de ambos lados. Sin embargo, en la actualidad es poco frecuente recurrir al cateterismo cardíaco para el diagnóstico de taponamiento, ya que en principio se trata de trastornos de emergencia, y si tenemos disponible el ecocardiograma, en general no necesitamos llevar al paciente al laboratorio de cateterismo
para corroborar el diagnóstico. De todas maneras, conviene recordar que por cateterismo cardíaco se puede corroborar que un paciente está con un taponamiento. Probablemente en la práctica, desde el punto de vista etiológico, las causas más frecuentes del paciente con taponamiento pericárdico son aquellos que tienen pericarditis o derrames de causa neoplásica. Y es muchísimo más frecuente cuando esto es así que se deba a metástasis en el pericardio, y los tumores que con mayor frecuencia ocasionan esto son los de pulmón, de mama, el melanoma y los tumores hematológicos como las leucemias y los linfomas. Los tumores primarios son mucho menos frecuentes, pero hay que recordar que el mesotelioma puede ocasionalmente presentarse de esta forma. También es conveniente recordar que muchos pacientes que tienen o son portadores de una neoplasia diagnosticada y que se presentan con derrame pericárdico pueden tener otras etiologías, que pueden ser infecciosas o pueden ser relacionadas con la radioterapia que el paciente puede haber recibido justamente por su neoplasia. Cuando tenemos un paciente con taponamiento cardíaco, bueno, no hay muchas dudas, el tratamiento es el drenaje pericárdico por punción. El drenaje pericárdico, que puede hacerse por distintas vías, puede ser a través de la pared interior del tórax, pero mucho más frecuente por la vía subsifoidea, es el tratamiento de elección de emergencia, y ya con unas pequeñas extracciones de derrame pericárdico se puede observar la mejoría hemodinámica del paciente. Claro está que el alivio del cuadro con la pericardiocentesis puede ser no definitivo. Esto dependerá de la etiología y el tratamiento que empleemos después. En los casos de enfermedad neoplásica o de taponamientos recurrentes, hay que establecer otro tipo de procedimientos para evitar justamente esas recurrencias, que pueden variar entre la esclerosis del pericardio, o sea, el sellamiento al estilo de lo que se hace en los derrames pleurales, pero que en pericardio es mucho menos frecuente que se utilice este recurso y es menos efectivo y además muy doloroso. El dejar un catéter para uso prolongado, catéter multipropósito para drenar periódicamente el pericardio, es un recurso que se puede utilizar, es efectivo, pero tiene el riesgo de infección al dejar un catéter colocado en forma prolongada, pero puede usarse en pacientes con derrames neoplásicos que uno presupone que tiene una corta expectativa de vida por su neoplasia. Frecuentemente se utiliza la realización quirúrgica actualmente por videotoracoscopía de ventanas pleuropericárdicas, son una comunicación entre la cavidad pericárdica y pleural, con lo cual se reduce notablemente los riesgos de taponamiento cardíaco y es muy utilizada sobre todo en pacientes con cáncer. Estas ventanas pericárdicas también tienen una vida útil relativamente limitada, generalmente duran algunos meses, pueden obstruirse, así que se utilizan también en pacientes con cáncer que o van a tener una franca respuesta al tratamiento oncológico o que tienen una expectativa de vida también relativamente limitada. Vamos a pasar a analizar otro caso clínico. Una paciente de 58 años de edad consulta por distensión abdominal progresiva y edema de miembros inferiores. El cuadro evolucionó en los últimos 3 meses. Como antecedentes, padeció tuberculosis pulmonar, habiendo recibido un tratamiento de 6 meses con 3 drogas hace 2 años. En el examen físico se advirtió un abdomen globuloso, con semiología compatible con ascitis, se observó ingurgitación yugular sin colapso inspiratorio, ausencia de reflejo hepatoyugular y una ocultación respiratoria normal. La placa de tórax mostraba un índice cardiotorácico normal y se observaban calcificaciones pericárdicas. Se efectuó una paracentesis abdominal obteniéndose líquido ascítico que evidenció que se trataba de un exudado con proteínas totales de 3.5 gramos por decilitro y un gradiente de albúmina compatible con hipertensión portal de 1.3. Aquí vemos imágenes a la izquierda, arriba, el perfil de la placa de tórax, donde las flechas señalan calcificaciones extensas en el pericardio inferior y anterior. El ecocardiograma nos evidencia algo de derrame pericárdico y las flechas señalan también imágenes de calcificaciones. Y el corte de la tomografía computada nos muestra también
engrosamiento del pericardio y presencia de líquido y algunas zonas calcificadas. ¿Qué diagnóstico hacemos con un cuadro clínico de esta naturaleza? Ascitis, edemas, disnea, ingurgitación yugular, derrame pericárdico y calcificaciones. Bueno, esto es bastante típico de la pericarditis constrictiva. Es una entidad actualmente poco frecuente que se produce por inflamación crónica del pericardio, pero básicamente cuando va llegando a la fibrosis y al engrosamiento, lo cual provoca un pericardio rígido que causa una incapacidad en el llenado de las cavidades cardíacas y disfunción ventricular. Fisiopatológicamente se igualan las presiones de fin de diástole en las 4 cámaras y provoca un cuadro de, por un lado, de congestión pasiva del circuito derecho y de bajo flujo del circuito izquierdo. De alguna forma es parecido al taponamiento pericárdico, pero en forma crónica y provocada por engrosamiento del pericardio. Las principales causas son la irradiación mediastinal, la pericarditis crónica idiopática, la posquirúrgica y en nuestro medio, muy especialmente, nuevamente enfatizamos la necesidad de recordar a la tuberculosis como causa de estos cuadros. Las manifestaciones clínicas, como vimos, están relacionadas con el aumento de la presión venosa y la disminución del gasto cardíaco. Y desde el punto de vista semiológico, los pacientes que habitualmente presentan edemas y generalmente ascitis importante suelen tener, y hay que buscarlo, el ya mencionado signo de Kussmaul, que es la ingurgitación yugular que ocurre durante la inspiración, donde deberían colapsar las yugulares, que es un verdadero signo paradojal de Kussmaul, pero venoso, recordamos en este caso. En relación a la disminución del gasto cardíaco, los pacientes suelen presentar disnea progresiva y muchas veces se presentan con un cuadro de tipo neoplásico con disminución de peso, caquexia progresiva y entran dentro de los síndromes de caquexia cardíaca. Puede encontrarse, aunque es bastante difícil de ocultarlo, el hallazgo ocultatorio clásico del llamado choque pericárdico o knock pericárdico, que es un signo específico pero poco sensible, y es un sonido cardíaco, un tercer ruido cardíaco que aparece al inicio de la diástole y se produce al detenerse abruptamente el llenado ventricular. Es parecido al tercer ruido de la insuficiencia cardíaca, pero se distingue de este porque en el caso del knock pericárdico se produce, como dijimos, al inicio de la diástole. Hemos mencionado que el signo de Kussmaul, venoso, paradójico, la principal causa de la pericarditis constrictiva, pero en realidad están descritos también en otras situaciones, aunque con menos frecuencia, como por ejemplo en las miocardiopatías restrictivas, y acá es importante remarcarlas, porque justamente la miocardiopatía restrictiva es el diagnóstico diferencial más difícil por su similitud en la presentación clínica y en los exámenes complementarios, es el diagnóstico más difícil, decía, con la pericarditis constrictiva. Algunos pacientes con cor pulmonar agudo crónico, con estenosis tricuspidia, y en agudo en los pacientes con infarto de ventrículo derecho pueden tener signo de Kussmaul. Repito que es mucho más frecuente y se describe y es clásico de la pericarditis constrictiva. La pericarditis constrictiva habitualmente, para que se produzca, es luego de haber transcurrido un largo periodo desde el inicio de la enfermedad hasta que comienzan los síntomas. Y en los estadios avanzados, en la presentación predomina la ascitis. Los pacientes frecuentemente consultan por ascitis, la disfunción hepática y el derrame pleural, que característicamente es bilateral o izquierdo. En los estudios complementarios es importante buscar las calcificaciones pericárdicas en la placa de tórax, visualizando las calcificaciones mejor en la placa de perfil, y por ecocardiograma buscar el engrosamiento del pericardio mayor a 2 milímetros, hallazgo que también puede buscarse en la tomografía computada o en la resonancia magnética. El diagnóstico diferencial principal, como mencionamos, se debe realizar con la miocardiopatía restrictiva. Para hacer este diagnóstico diferencial es útil el ecocardiograma Doppler y muy en particular en la actualidad, si uno dispone de ella, es la resonancia magnética. La cardioresonancia suele ser el estudio
que mejor puede discriminar entre la pericarditis constrictiva y la miocardiopatía restrictiva. En el caso del ecocardiograma con efecto Doppler, lo que vamos a ver o poder objetivar es la restricción del llenado de ambos ventrículos y las variaciones respiratorias mayores al 25% en el flujo a través de las válvulas auriculoventriculares. Y sobre todo en el ecocardiograma transesofágico se puede medir el grado de engrosamiento del pericardio. Por tomografía o por resonancia magnética, nuevamente podemos ver el engrosamiento y las calcificaciones, la morfología llamada en tubo de uno o ambos ventrículos, la congestión de las venas cavas y el agrandamiento de ambas aurículas. En esta placa de tórax de perfil vemos claramente extensa calcificación, como imágenes densas, casi circunferenciales del pericardio, que seguramente además está muy engrosado. En esta tomografía computada vemos el engrosamiento circunferencial del pericardio y la presencia de líquido en la cavidad pericárdica, quizá no de tanta cuantía, que se ve como una imagen hipodensa. Estas son imágenes de resonancia magnética, donde podemos ver, señalan las flechas, también engrosamiento del pericardio, presencia de líquido, y cuando la cardioresonancia se observa en forma dinámica, se pueden objetivar las alteraciones hemodinámicas que definen a la situación de constricción pericárdica que hemos mencionado previamente. También se puede establecer el diagnóstico de constricción pericárdica mediante el cateterismo cardíaco, que muestra el típico signo del tip plató o de la raíz cuadrada en la curva de presión de los ventrículos derecho y o izquierdo y la igualación de las presiones. Hoy en día, si disponemos de la cardioresonancia, lo cual no siempre es posible, es menos frecuente necesitar el cateterismo cardíaco para hacer el diagnóstico de pericarditis constrictiva. Pero también puede ser útil realmente realizarlo, justamente como mencionamos antes, para diferenciar la constricción pericárdica de la restricción miocárdica. El tratamiento de la pericarditis constrictiva realmente es dificultoso. El tratamiento médico suele dar muy pocos resultados, básicamente con el uso de diuréticos para reducir la citis y los edemas. No tiene buena evolución solo con tratamiento médico, y el tratamiento definitivo es quirúrgico, resecando todo, haciendo una pericardiectomía que reseque ese pericardio engrosado, acartonado, adherido entre sus dos hojas, y resulta ser una cirugía realmente compleja, que pocos cirujanos tienen experiencia en hacerla, es cruenta, muy sangrante y con mucha posibilidad de complicaciones intra y posoperatorias. Pero es el único tratamiento definitivo de la pericarditis constrictiva. Acá vemos, por ejemplo, restos de un pericardio resecado en el caso de una constricción pericárdica. Ustedes pueden ver lo grueso que está ese pericardio, el cirujano debe extirparlo así de a trozos, porque es imposible una resección completa por las múltiples adherencias que las hojas pericárdicas tienen. Es realmente una cirugía difícil y cruenta. Muchas veces los pacientes pueden complicarse o sufrir complicaciones graves en los posoperatorios, sobre todo aquellos pacientes que, además de haber padecido una cirugía que suele ser prolongada, si tienen disfunción miocárdica previa, además de la pericarditis constrictiva, son pacientes que pueden entrar en fallas de bomba o shock posteriores a la cirugía y no tener buena evolución. Para ir finalizando, vamos a mencionar la última entidad que nos quedaba, que es la pericarditis efusivo-constrictiva. Esta entidad es una forma de enfermedad del pericardio que combina la presencia de derrame pericárdico de distinta cuantía con engrosamiento del mismo. Es una mezcla de derrame pericárdico y constricción pericárdica por engrosamiento del pericardio básicamente parietal. La causa más frecuente en nuestro medio es la pericarditis tuberculosa, la causa más frecuente de pericarditis efusivo-constrictiva, también llamada pericarditis subaguda. También puede ser idiopática, en muchos casos no se puede determinar la causa, se supone que es la evolución
a la cronicidad con esta forma clínica de pericarditis idiopáticas. A veces puede ser neoplásica y en algunos casos secundaria a tratamientos radiantes previos sobre el mediastino. El tratamiento de la pericarditis efusivo-constrictiva también consiste en la resección amplia del pericardio visceral y parietal al estilo de la pericarditis crónica constrictiva. Y la explicación fisiopatológica de lo que ocurre en estas formas de pericarditis crónica están muy bien graficadas en esta publicación del año 2004. Fíjense en el dibujo de arriba que muestra el engrosamiento del pericardio visceral y del pericardio parietal y la presencia de fluido pericárdico en el medio de ambas hojas. Y en los gráficos de abajo se observan las presiones de la aurícula izquierda en amarillo y del pericardio en azul, que pasa antes de la remoción del fluido en las curvas de arriba, mientras que en la curva de abajo fíjense que removiendo el fluido pericárdico se reducen francamente las presiones intrapericárdicas, pero no se reduce la presión de la aurícula derecha, lo cual está demostrando la presencia de una constricción con incapacidad de bajar la presión en las cavidades derechas, aunque se haya removido el fluido. Esto está demostrando la importancia de ambos componentes, la presencia del fluido y la presencia del engrosamiento pericárdico en la génesis de este síndrome. Bueno, hemos repasado entonces las principales manifestaciones de las enfermedades del pericardio, habiendo revisado las pericarditis agudas, las formas recurrentes de las pericarditis agudas, la pericarditis persistente y la pericarditis crónica, los derrames pericárdicos y su complicación más grave y temida, que es el taponamiento pericárdico, los síndromes de pericarditis crónica constrictiva y su variante menos frecuente, la pericarditis efusivo-constrictiva, con sus respectivas manifestaciones clínicas, metodología diagnóstica y orientación terapéutica. Muchas gracias.